Bueno, sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, queremos decirles que esta mañana ya tuvimos la ceremonia de inauguración en torno a este Encuentro Internacional de Salud en Chile, EISACH 2023. Y ya tuvimos el primer panel, donde fue muy participativo, estaba la sala completa y eso por supuesto que nos satisface mucho. Y ese primer panel versó sobre la reforma en salud, en qué estamos. Quiero decirles que luego a las 4 de la tarde el panel número 3 versará sobre el poder de la colaboración público-privada, academia y sociedad, donde por supuesto están todos también cordialmente invitados. La bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de FISA, parte del grupo GL Events. Queremos dar a cada uno de ustedes la más cordial, como decíamos, bienvenida a este segundo bloque de este Encuentro Internacional de la Salud, EISACH 2023, titulado Panel 2, Modernización del Estado Prestador. Y antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Cero y Enel X, patrocinadores y colaboradores de este encuentro. Y para comenzar entonces, en torno a este panel, agradeciendo una vez más la participación, la concurrencia de cada uno de ustedes, vamos a presentar a la moderadora Natalie González. Ella es líder del Centro de Gobierno y miembro de la Mesa de Modernización del Estado de la Municipalidad de Maipú. Y antes de escucharla, le vamos a dar la bienvenida con estos aplausos. Adelante, Natalie. Bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y muchas gracias por estar aquí. Sabemos que este horario no es como el más atractivo, más fácil, así que gracias, estoy especialmente sorprendida por la convocatoria. También porque la modernización del Estado no es uno de los temas más atractivos en general, entonces muchas gracias por estar aquí. Porque en realidad, aunque la modernización del Estado no es de lo más atractivo, es muy importante y incluso es urgente. En estos días que estamos hablando con tanta fuerza de cuidar la democracia, personalmente, y creo que somos muchos los convencidos de que una de las mejores formas de cuidar la democracia es entregar servicios de calidad, buenos servicios a las personas, donde las personas se sientan consideradas, sientan que quienes trabajamos en el Estado trabajamos para esas personas. Así que en ese marco la modernización del Estado es muy importante porque nos permite entregar mejores servicios y hacer un mejor uso de los recursos públicos. Así que este panel creo que es muy importante y agradezco mucho que en esta Expo Hospital se haya priorizado en el primer día. Entonces, para hablar de esto es muy importante tener buenos panelistas y esta vez somos muy afortunados porque tenemos panelistas de distintos ámbitos, especialistas que nos van a poder hablar acerca de cómo modernizar el Estado. Quisiera partir por presentarlo entonces. Tenemos al doctor Hernán Carrillo, médico internista de la Universidad de Concepción, con formación en liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño en la Universidad Adolfo Ibáñez y gestión clínica en la Universidad Central de Cataluña. Actualmente se desempeña como jefe de servicio de medicina interna del Hospital La Higuera de Talcahuano y es profesor asistente de la Facultad de Medicina de Concepción y presidente de la Sociedad de Medicina Interna también de Concepción. Así que muchas gracias, Hernán, por estar aquí. También tenemos a Cecilia, comunicadora social, directora de participación e incidencia de la Fundación Me Muevo, fundación dedicada a movilización e incidencia ciudadana en salud. Así que muchas gracias, Cecilia. También tenemos al doctor Rubén Género, médico especialista en salud pública, MBA y MPH del Imperial College of London, actualmente director del Hospital Clínico de la doctora Luisa Díaz de la Florida. Por ahí está Rubén, para quienes no lo conocen. Y tenemos a José Luis Contreras, economista de la Universidad de Chile y de la Universidad Pompeu de Fabra de Barcelona, economista senior de la Comisión Nacional de Productividad. Tenemos a una quinta panelista que por temas personales está un poco atrasada, esperamos que alcance a llegar, se las presento por mientras. Ella es Carmen Contreras, economista máster de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Nottingham, actualmente gerente de emprendimiento y Startup Chile de Corfo. Como ven, es un panel bien interesante con distintos roles y con roles muy importantes dentro del ámbito de la salud y también muy bien representado la división entre mujeres y hombres, así que también eso se valora. Tenemos 3 preguntas preparadas, cada panelista va a tener 5 minutos para responderla y para comenzar nos vamos a ir de lleno a cómo modernizar el Estado, cómo modernizar la presentación de servicios en salud y para ello le vamos a pedir a los panelistas que respondan
¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos actuales que tienen los hospitales en materia de modernizar la prestación de servicios? ¿Y cuáles son para ustedes las herramientas más útiles para enfrentarlo? Sabemos que son 5 minutos, pero la idea es que vayamos por los temas que son más cruciales en este ámbito. Partimos desde la derecha. Vale. ¿Se escucha? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yendo directo a responder la pregunta, yo diría que existen varios factores estructurales y otras cosas que se desencadenan a partir de esos factores estructurales. De la experiencia que nosotros tenemos como Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en 3 proyectos del área de salud, hoy día estamos llevando a cabo uno sobre compra de fármacos, insumos y dispositivos en los hospitales. Lo que nos ha mostrado un poco esta realidad es que para modernizar la prestación hay que primero sincerar que faltan recursos y siempre van a faltar, lamentablemente. Proporción de médicos por habitantes, camas por habitante, hay diferencias bastante significativas entre el sector público y el sector privado. También recordar que buena parte de la oferta clínica reparte horas dentro del sector público y sector privado, por lo tanto es necesaria una buena coordinación. Pero yendo al detalle, yo diría que uno de los factores primordiales es la modernización de la alta dirección pública. ¿Por qué eso? Porque los datos que nosotros hemos levantado a través de los estudios nos muestran que una proporción no menor de las direcciones, sobre todo la dirección del hospital, rota demasiado, en un promedio de años de alrededor de entre 2 a 2,5 años, y aquí estamos tomando datos desde los últimos 3 cambios de gobierno. No es una cosa de color político, sino sencillamente una cosa que es propia todavía del sector público de salud, que tiene mucho de tema político detrás. ¿Qué significa eso? Que la mitad de las personas que rotan cambian en el primero o segundo año de un nuevo gobierno. La mayor justificación para el retiro de esa dirección es una renuncia no voluntaria, que en pocas palabras no tiene que ver con desempeño, sino solamente por confianza. ¿Y por qué creo que esto es estructural? Porque entendiendo las restricciones de recursos que hay, uno tiene que entender que lo que tiene más en el corto y mediano plazo es la gestión, y sobre todo hacer cambios de gestión, y tomar y realizar aquellos cambios que son para bien de la ciudadanía toma tiempo, y cuando en promedio estas direcciones duran el orden de 2 años, es bien poco el tiempo que en realidad hay poco impacto lo que generan su implementación. Asociado a eso, incluso en ADP, también podemos hablar de la subdirección clínica médica. En el estudio de pabellones que nosotros realizamos hace 5 o 6 años atrás, más o menos, no sé cuál es el estado actual, debo reconocer, pero ya en ese entonces era bastante débil, en el sentido que de los 62 hospitales de alta complejidad que tenían que seleccionarse en la subdirección médica, tu gerente operativo, en pocas palabras, por decirlo de alguna forma, 57 de esos cargos eran subrogancia. Entonces, el problema es que no estamos incentivando ni generando un empoderamiento de las direcciones que tienen que gestionar. Y mientras no ocurra eso, entendiendo que también nos faltan recursos, es bien poco el impacto que podemos hacer. Por ejemplo, yendo a otra respuesta estructural, creo yo, pero que va complementado a lo de gestión, para mí ha sido una obsesión desde que estudiamos pabellones de dejar de fijarnos en la lista de espera como hoy día generalmente la prensa uno lo entiende. Hay 1,5 millones de personas esperando, hay 350.000 casos quirúrgicos en espera. La pregunta clave acá es, ¿qué proporción de esa lista se le pasó el tiempo clínico adecuado? En pocas palabras, ir en la línea de un GES. Obviamente no tenemos todos los recursos para garantizar todo, pero lo que no se mide no se gestiona. Y por lo tanto, para implementar ese tipo de estrategias, tú necesitas un cuerpo clínico y administrativo dentro del hospital que sea capaz de cambiar la gestión que realiza el hospital desde siempre. Que por los datos que nosotros evidenciamos en ese entonces, es bastante heterogéneo el criterio. Quizás puede ser clínico y válido, pero nadie conoce exactamente en cada hospital cómo se va priorizando. Y para mí es relevante, muchas gracias, es relevante centrarse en el paciente. ¿Y qué mejor forma de centrarse en el paciente que establecer
tiempos máximos de atención clínicamente viables. Ahí uno verá después cómo lo puede resolver, y si no lo puede resolver, esa información que sirve para la gestión. Eso ayuda a ordenar los procesos. Si se hace de manera transparente, como nosotros también sugerimos, también aborda temas de información hacia el paciente, porque al día de hoy en la lista de espera claramente el paciente no tiene idea si lo están subiendo en la lista, cuánto tiempo lleva en la lista, si lo van a llamar alguna vez. Por lo tanto, yo diría que esos dos grandes factores estructurales son una de las cosas que yo considero relevantes para modernizar el Estado. Hay otros temas, pero seguramente los demás personas tienen otras opiniones, así que les doy espacio. Gracias. Sigamos, Hernán. Bien, yo me haría la siguiente pregunta, y quizás algo que se ha dicho poco el último tiempo, que se ha dicho poco acá. ¿El Estado funciona? Yo diría sí, el Estado funciona. El Estado, de hecho, en la última encuesta de la Comisión Nacional de Asesoramiento, ¿no es cierto?, de Modernización del Estado, para el 60% de las personas, la nota que le puso a la institución del Estado que le brindó un servicio fue de 6 a 7. Es decir, el Estado funciona. ¿Sí? Y eso me parece una frase relevante de decirla hoy día. ¿El Estado necesita modernizarse? Evidentemente. Todas las organizaciones necesitan transformarse permanentemente. Modernizar, quizás podríamos plantearnos esa discusión, ¿es la mejor etiqueta para representar eso que queremos decir? La modernidad como paradigma, y ahí nos lleva a una serie de asuntos que pueden ser más filosóficos, pero me planteo esa pregunta también. Pero el Estado necesita transformarse permanentemente. El Estado y la salud son un tema obviamente central, y eso yo creo que no es algo nuevo para los que estamos acá. Lo decimos mucho, es como salud y educación, pero al final de cuentas sabemos que en la ejecución política, salud y educación son los hermanos que quedan siempre un poquito más atrás. ¿Sí? Sirve para enarbolar buenos discursos, pero en la práctica sabemos que salud y educación son zonas candentes que tienden a quedar rezagadas por distintos criterios que pueden ser válidos. Pero salud y el Estado son un tema primordial. Aquí habría que señalar algo súper importante, algo que dijo un ministro canadiense ya en el 81, Lalonde, y se conoce esto como el informe Lalonde, que es que desde salud aportamos a resolver, valga la redundancia, el estado de salud de las personas en un 20%. Y el 80% restante son determinantes sociales de la salud que pasan por otros aspectos, ¿sí? Pasan por aspectos de trabajo y salario, pasan por aspectos de vivienda, pasan por aspectos de acceso a la educación, pasan por aspectos de calidad del tiempo libre. Entonces, cuando hablamos de salud, tenemos que contemplar ese 80% de cosas que no están en el control de los hospitales ni de la atención primaria. Y como salud, entonces se empieza a transformar un poquito en un tanque a pedales, porque nos toca lidiar con ese 80% que no está bien resuelto tampoco. ¿Sí? Entonces, productividad. ¿Cómo hacemos un análisis de productividad que tenga una lógica que sea adecuada para este problema? Que no es la misma lógica de productividad o económica que pueden tener otros problemas. Y ahí yo creo que hay una discusión macro entre los economistas, entre la gente experta del área, ¿qué hacer? Hay una reflexión crítica que hacer ahí, porque no puede ser que la misma lógica de eficiencia económica se utilice, ¿no es cierto?, para el problema de salud o para otros sectores productivos. Yo me imagino esa discusión está mucho más avanzada de lo que yo puedo describir, porque por cierto no es mi área, pero creo que eso es importante también. Ahora, por lo tanto,
¿El Estado funciona? Sí, el Estado funciona. ¿El Estado necesita modernizarse? Obviamente que necesita modernizarse. Estado y salud, un eje central. Y yo diría que para modernizar el Estado en este aspecto, me son relevantes 5 puntos. 1, salud debiera ser un eje central de toda la política pública. Esa es una primera cuestión que decir, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto que decía Lalonde, de todos los sectores se interrelacionan para lograr el estado de salud de las personas. Por lo tanto, salud debiera estar como eje permanente en cualquier política pública del Estado. Luego, si uno toma, ¿no es cierto?, los ejes planteados y las iniciativas planteadas por la Comisión Asesora para la Modernización del Estado, yo creo que desde salud ahí hay algunos puntos fundamentales. Personas en el Estado, que es un gran eje, ¿no es cierto? Y tú lo decías, y lo decían anteriormente, faltan médicos. Yo aquí quisiera plantear un punto complementario. Faltan profesionales de la salud no médicos. ¿Sí? Y si ustedes miran los datos de la OCDE, van a ver que por cada médico hay 4 enfermeras, ¿sí? Y que la distribución de los trabajadores de salud tiene un gran grueso en otros profesionales, administrativos sobre todo, ¿sí? Porque lo que tú decías de la gestión de lista de espera, lo que ocurre en la realidad es que tenemos al médico, ¿sí?, que va a brindar una atención en un policlínico de alta complejidad, pero falla lo que está alrededor de ese acto, ¿no es cierto? Y llega un paciente que, tal como tú decías, ya no tiene ni siquiera la necesidad. Y ahí perdimos una oportunidad. Entonces, yo diría, trabajadores no médicos es una fortaleza, diría transformación digital, es muy importante, diría sí o sí diseño de la experiencia del usuario, eso tiene que ser un núcleo fundamental, y diría, porque todo esto es de la superestructura, pero en lo interno de los hospitales diría gestión clínica avanzada, y eso quiere decir liderazgo y gestión de equipos, innovación, diseño de servicios y gestión del cambio. Muchísimas gracias. Seguimos con Cecilia. Bueno, a mí me toca mirar inevitablemente el tema de la modernización, no solo desde los conceptos más teóricos, sino desde la experiencia que tenemos la ciudadanía haciendo uso de los sistemas de salud. Entonces, lo voy a llevar de alguna manera a un terreno más práctico, ¿no? Si pensamos en modernización, no podemos sino pensar en fortalecimiento de la democracia. Y si fortalecimiento de la democracia, cómo trabajamos la equidad. Y la equidad en salud a mí me parece que en este momento es un desafío importante. Entonces lo quiero llevar a algunos temas como bien concretos, porque de alguna manera cuando hacemos cambios paradigmáticos lo que necesitamos cambiar primero es la práctica, ¿no? Y en la práctica hoy día la ciudadanía vivimos un sistema infinitamente fragmentado y eso dificulta el uso del sistema. La experiencia que tenemos quienes, y aquí hay varios representantes de organizaciones de pacientes, es que supera el solo pacientes que tienen que ver con la patología por la que tu organización fue creada, sino que empiezas a recibir llamados de todo el mundo para poder entender cómo funciona y cómo navegar en el sistema. En algún minuto dábamos el ejemplo de esto de que tú puedes ser GES, pero no Ricarte, o sí GES, pero Ricarte, y son dos cosas distintas, y en el hospital están en oficinas a veces distintas, y por lo tanto tienes que hablar con distintas personas, y retirar en farmacias distintas. Entonces, acá hay una necesidad muy clara, que es empezar, y ha estado en distintos programas de gobierno, pero no se ha materializado, el apoyo en navegación a los pacientes, a los usuarios, a la ciudadanía. Y eso hoy día no está. Y eso dificulta mucho su uso y a mí me parece que es clave en la modernización del sistema. Lo segundo es la integración. Hoy día hablamos mucho y no hay nadie del mundo de la salud que no use el concepto de centrado en las personas, pero vivimos en un sistema absolutamente centrado en administradores, ¿no? Entonces,
Hay iniciativas muy loables, muy buenas, como la de la entrega de medicamentos que tiene el Hospital de la Florida, ¿cierto? Y que son un real beneficio a las personas, pero ¿cuándo vamos a poder integrar atención primaria y hospital? Las personas vivimos una enfermedad, no vivimos si esto le corresponde a los que administran desde el municipio, a los que administran desde el nivel central o desde... Entonces, eso también es algo urgente. Y que tiene que ver no con modificar grandes leyes, tiene que ver con cómo nos coordinamos. ¿Sí? Finalmente eso es coordinación y aceptar que necesitamos establecer mejores coordinaciones. Desde la perspectiva centrada en las personas y en los usuarios, que escuchamos harto como tenemos que centrarnos en. Y eso para nosotros como ciudadanía lo que significa es que nos escuchen. Entonces, no es que teoricemos sobre qué se necesita, sino mejorar los dispositivos de escucha que tienen hoy día servicios de salud, centros de atención, hospitales, que hoy día están bastante limitados, ¿no? A quien de alguna manera usó el sistema, pero no a escuchar a la ciudadanía. Tengo un listado largo. Perdón. Bien, en 2 minutos voy a ir. Hay otro ámbito que uno puede decir somos ciudadanía, pero conscientes, y uno lo que hoy día puede ver es que tenemos a funcionarios en el área de la salud quemados, y es un sistema que no cuida a quienes cuidan. Entonces, yo espero recibir mejor atención, por cierto, pero solo puedo recibir mejor atención de alguien que está bien atendido. Y hoy día necesitamos fortalecer los mecanismos de cuidado hacia nuestros funcionarios fuertemente. O sea, ¿por qué seguimos gestionando agendas? Yo cuando hablo como ciudadana, pero yo fui directora de un consultorio, trabajé en hospital, trabajé en servicio, trabajé en el ministerio, entonces como que he hecho el servicio militar de la salud. ¿Cómo podemos seguir generando agendas que no consideran espacio de cuidado para los trabajadores? O sea, la agenda de la mañana completa, y no hay un minuto para que un trabajador se pare y respire. ¿Cómo podría atenderme de mejor manera? Yo una vez le preguntaba a mi reumatóloga a las 5 de la tarde, ¿qué número soy? 29. 29, ¿cómo no va a estar agotada a esa hora? ¿Cómo no hemos generado mejores sistemas para cuidar a nuestros funcionarios? Y ahí también la necesidad de, ya lo mencionaron, así que en eso no voy a hacer más, no me voy a detener, pero de contar con las horas. O sea, todo lo demás es teoría, no hay horas médicas. El Hospital de Antofagasta hoy día tiene 22 horas de reumatólogo y es el centro de referencia de reumatología de la Macro Norte. ¿Qué hacemos? No hay modernización que aguante. Pero después hay en el tema de colaboración hay otra, es un poco más positiva la mira. Y por último, es súper relevante que también el hospital, porque la atención primaria lo ha ido mirando de mejor manera, el hecho del cambio que hemos vivido, que a lo mejor esto es una obviedad lo que voy a decir, pero no es obvio en la forma de atender, que pasamos de lo agudo a lo crónico. Y eso significa que la experiencia, y esto desde la antropología médica, en el fondo la experiencia de enfermedad es otra. No es la enfermedad biológica lo que aflige, lo que angustia, es el padecimiento. Es la experiencia de la enfermedad. Y hoy día los hospitales están poco preparados para abordar el padecimiento, ¿sí? Abordan de muy buena manera. Yo creo que hay mucha expertise en Chile en abordar la enfermedad, ¿no? Tenemos muy buenos profesionales en ese sentido, pero abordar la experiencia de la enfermedad, el padecimiento, que es lo que ha definido la antropología médica, en eso estamos muy al debe todavía. Y ahí solo como muy brevemente traer a colación que ahí siempre está el peligro de la historia única, que a mí me gusta traer ese concepto de Chimamanda, que en el fondo la experiencia de enfermedad es única y por eso es importante mejorar nuestros dispositivos de escucha, porque no podemos hablar de los diabéticos, los no sé qué, los hipertensos, porque la experiencia es muy distinta y si no abordamos el padecimiento seguimos haciendo salud de 2 siglos atrás, ni siquiera de 1. Gracias, Natalie. Y un saludo a todos. Yo escuchaba atentamente el panel en la mañana y también los destacados panelistas y la verdad es que todavía no defino bien con qué sensación quedarme, si con una esperanza, expectativa o un poco abrumado, la verdad. Sobre todo porque lo de la mañana fue tan alto nivel y orbitó tan alto
que uno que está en la operación y que te golpean las ventanillas o los reclamos y uno ve y dice, ayúdame con este paciente, y uno dice, ¿cómo lo hacemos? Y la verdad es que, al menos en el Eloísa Díaz, el grupo de gente que estamos ahí, estamos convencidos de que la modernización del Estado es un imperativo, no da más. No podemos seguir haciendo lo mismo y solo porque no hablamos de resultados sanitarios, porque no hablamos de resultados sanitarios es que se aguanta que estemos así, porque no hablamos de resultados sanitarios. La gente que fallece de cáncer, que no debiera fallecer, o qué pasó con la expectativa de vida post-pandemia que va a caer dramáticamente. Y la inequidad que hay, sobre todo en ciertas comunas, particularmente lo vivimos en el suroriente, donde estamos nosotros como hospital. Entonces hay un asunto de que esto efectivamente necesitamos modernizarnos para hacer las cosas distintas. Y por ahí, para ir bien en concreto y en lo que respecta a este panel de la necesaria modernización, al menos hay 3 ámbitos en que me voy a enfocar en lo operativo, gestión hospitalaria, que es mi rol como director de un hospital grande, y lo sistémico. Por un lado, creo yo que tenemos que hablar e instalar los conceptos de datos. Tenemos por muchos, planillas Excel demasiadas, y siempre el servicio y el MinSal las vuelve a pedir y las vuelve a pedir. Ahora están pidiendo las nóminas de los funcionarios que no están en sus funciones hoy en algunos hospitales, etcétera. Entonces, planilla tras planilla. Y desde ahí, llegar a la transformación digital. O sea, lo estamos intentando nosotros, estamos traccionando, estamos intentando que la transformación lidere el cambio cultural, que podamos centrarnos más en las personas, en nuestros usuarios, y por ahí la transformación digital llegó para quedarse y estamos al debe como sector público. ¿Para qué hablar del CIRACHE en la parte de gestión de personas? ¿Para qué hablar de esto de la ficha clínica, que cada uno está haciendo lo que mejor puede, por un lado? Segundo, yo creo que efectivamente tenemos que, para modernizarnos, empezar a hablar de que somos una organización de servicios y no una organización productiva. Fíjense los conceptos que hemos usado el día de hoy. Eficiencia, hacer más por menos. Y no hablamos de eficacia, que es lo que nos gusta hablar a nosotros. ¿Qué significa o cómo entendemos la eficacia? Incrustar la experiencia de nuestros usuarios en todo lo que hacemos. Es así como en Eloísa Díaz hemos invertido mucho en contactabilidad, contestar el teléfono, por ejemplo. Estamos enfocados en, ojalá, hacer las ventanillas del hospital inservibles, que no se necesiten. Hemos levantado el portal paciente con gerontología digital para avanzar en eso. Y no le estoy hablando de cosas clínicas puras y duras, sino entender que lo que hacemos es un servicio. Y las variables de servicio y la multidisciplina aquí tienen mucho más que enseñarnos que nosotros en salud. Y por otro lado, y dado que estamos en esta Expo Hospital, claramente los temas de supply, abastecimiento, gestión, es tremendo. Nadie habla en el sector de la tremenda brecha que tenemos en hacer nuestras organizaciones mejores a la hora de gestionar todos los factores productivos, las mal llamadas unidades de apoyo, que probablemente porque en el ministerio somos todos clínicos, entonces creemos que las cosas pasan solas, pero no pasan solas. Y por ahí hay harto que profundizar en términos de gestión, en fortalecer, en hacernos mucho de la crisis del sector público y que se aduce que es falta de recursos. No es falta de recursos, es mala gestión que somos incapaces de hacer, porque nuestras unidades son débiles y es porque no les dedicamos mucha fuerza y es porque los cargos llegan todos para el área clínica y no para este otro lado, y sin este lado no funciona este otro, etc. Eso como en lo operativo, gestión y la necesaria modernización del Estado. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar lo sistémico. Nada de esto va a resultar si no es sistémico. Nada de esto va a resultar si seguimos pensando cada 4 años. Somos la principal empresa pública del país. Tenemos más de 300.000 funcionarios y estamos con una lógica capturados en una lógica de 4 años. Y eso ha pasado en todos los gobiernos. Imagínense un Codelco dentro de un ministerio. Bueno, nosotros estamos dentro de un ministerio. Imagínense si empezáramos a hablar de gobiernos corporativos. Imagínense si empezáramos a hablar
de poner los hospitales y estas grandes organizaciones de frente a la ciudadanía y que tomen decisiones. Hoy se habla mucho del ADP, lo escuché en la mañana, te lo escuché a ti ahora, y efectivamente, pero ¿saben qué? Nosotros los ADP, solamente estando, ya permanecer y transitar gobierno es un éxito. Pero ¿saben qué? Si no tenemos competencia de gestión, entonces no sirve. Y esto no va a resultar. Necesitamos traspaso de gestión, dejar el centralismo desatado y empezar a dedicarnos a nuestras organizaciones. El Estatuto Administrativo, el día de hoy, está en decadencia. Hoy ya la Corte Suprema ya ha avanzado mucho en decirnos cada vez más que no, este artículo no, este artículo no. Y ¿saben? Y no estamos discutiéndolo. No solamente no podemos, y se habla mucho del tema de nuestros funcionarios, de la estabilidad laboral, de que no podemos sacarlos, etcétera. Ustedes quieren sacar a los funcionarios. No, queremos desarrollarlos, queremos formarlos, queremos hacerlos crecer. Y de esa forma el estatuto no lo puede. Entonces, al final del día necesitamos ser una verdadera organización pública, necesitamos conversar acerca de los 29 servicios de salud. Son necesarios 29 servicios de salud, una estructura sobre otra. Podemos trabajar a lo mejor en 5 macros y sobre todo poner al centro y poner estas grandes organizaciones con una lógica no cada 4, sino cada 10, 15 años, y les aseguro que de esa forma la transformación digital, el desarrollo, los gobiernos corporativos van a empezar a aparecer solos. Eso creo yo que tenemos que hablar de modernización. Muchas gracias, Rubén. Le damos la bienvenida a Carmen, que se unió al panel. Gracias. Seguimos entonces, Carmen, con tus palabras. Gracias, disculpen el atraso. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que alcancé a escuchar de mis colegas acá. Mi mamá ha trabajado más de 30 años en el hospital de la Universidad de Chile, así que desde chica que igual he estado conectada al mundo de la salud. Y efectivamente esto de la clínica versus la gestión, ¿no? Y en el caso de un hospital universitario, además la docencia, la creación de conocimiento. Son necesidades y que es muy importante desarrollar, pero ¿cómo se desarrollan estas 3 misiones que tiene cada uno de los hospitales de manera paralela, de manera eficiente, de manera coordinada, sin que uno le quite a la otra? Es como una universidad pública también, que tenemos muchas misiones y que a veces una predomina sobre la otra, pero se necesitan todas para poder generar no solo un servicio de calidad, sino que también mayor conocimiento, avances, desarrollos, porque no toda la medicina, los tratamientos son solamente tomados desde el mundo desarrollado y adoptados, ¿no? Sino que hay muchas cosas que tenemos que desarrollar nosotros, y en ese ámbito, desde la Corfo y desde el mundo del emprendimiento que yo vengo, podemos colaborar y son un insumo para poder hacer esta modernización de manera un poco más rápida, de manera un poco más eficiente, en el sentido de que está cambiando demasiado rápido la provisión también de salud. Ahora, gracias a la pandemia, ha sido obviamente mucho más rápido esta adopción. ¿Y en qué nos puede ayudar esta tecnología? Nos puede ayudar a manejar las listas de espera de manera más eficiente, manejar la toma ¿cierto? de horas de manera más eficiente, a manejar la gestión más eficiente, y tal vez eso nos puede ayudar a que pastelero a tus pasteles. No necesariamente un médico va a tener que además ser un buen gestionador, sino que qué herramientas le entregamos a los médicos para que sea más fácil esa gestión que en algunos casos tienen que hacer, tanto de su tiempo, de los insumos, de un departamento, cuando lleguen a tenerlo, de un laboratorio, una oficina, etc. Entonces, ¿cómo hacemos que eso, que sí está en el sector privado, también sea adoptado en el sector público? Yo creo que una de las primeras falencias que yo veo es que se espera que se adopte una tecnología para todo el sistema, para todos,
todos los hospitales. Entonces, ¿cuál es la mejor tecnología que vamos a adoptar? Y ahí yo creo que la verdad es que los hospitales también son cada uno como una empresa y por lo tanto no necesariamente la misma tecnología es la mejor para todos. El hospital que está en el sur es muy distinto al que está en el norte y dentro también de la región metropolitana tienen distintas capacidades, tienen distintos empleados con distintas también capacidades propias, tienen distintos recursos, atienden a poblaciones diferentes. Por lo tanto, las soluciones yo creo que también debiesen ser diferentes y entonces tener esa flexibilidad a nivel hospitalaria de ver cuáles son esas soluciones, cuáles son las soluciones que los colaboradores dentro del hospital pueden adoptar de manera más fácil. ¿Cómo probamos, cómo testeamos que esta solución, porque ahora ya hay muchas soluciones en el mercado, tanto desarrolladas en Chile como afuera, cuál es la mejor? Y ahí viene todo un plan que desde la Corfo estamos tratando de implementar y que esperamos que rápidamente sea una ayuda muy importante para todos los hospitales, que son a través, por ejemplo, de las compras públicas innovadoras, cómo los hospitales pueden buscar estos servicios, estas ayudas de manera más eficiente. Y si no se encuentran, cómo adoptarlos, cómo pilotearlos, cómo co-crear tal vez con algunos de los emprendimientos basados en tecnología, con soluciones en temáticas de la salud que puedan realmente ser implementados de manera más rápida y que sean también compras que a lo mejor se prueban en un hospital y puede que funcionen en otros, pero también siempre pensando de que cada hospital, como les decía, es como un organismo vivo que también tiene sus diferencias y no podemos pensar de que desde el ministerio, la verdad, ellos son los que deben decidir qué cosas se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, cuándo se tienen que hacer y de ahí implementar hacia abajo. Así que desde nuestro ámbito en la Corfo estamos buscando, uno, generar estas potenciales soluciones, tanto a nivel de gestión como, por ejemplo, tratamientos remotos, de fisioterapia, o con ayuda de inteligencia artificial, de toma de exámenes, algunos de imágenes, análisis, cómo hacer esto para que también llegue una mejor salud a todos. Pero todavía faltan estas cosas, están surgiendo estas soluciones, pero no necesariamente pueden ser testeadas a nivel de un hospital público y ahí tenemos que trabajar en conjunto. Muchas gracias. Bueno, nos alargamos un poco en estas respuestas, pero como se dieron cuenta, la modernización del Estado a veces es más entretenido y apasionante de lo que suena. Aquí los panelistas lo demostraron. Yo quisiera relevar 3 ideas que hay harta coincidencia y es el tema de las personas en el Estado. Hay una reforma al empleo público pendiente que la verdad pasa de año, de gobierno en gobierno, pero no hay ningún gobierno que se atreva a tomarla, así que eso siempre a quienes estamos trabajando en el Estado es un tema súper fuerte que, como decía Rubén, casi que un inhibidor y que cuando uno quiere hacer mejor gestión pública, la idea es tener a las mejores personas en el Estado. Y ahí también coincide con lo que se decía de la modernización de la ADP. Por otro lado, bueno, como mencionaba Hernán, hay una buena evaluación, esta encuesta que hace el Ministerio de Hacienda, pero ahí el ojo que hay que tener son las expectativas, porque a veces las personas cuando van a un servicio público ya con que la atiendan se declaran satisfechos. Entonces esperan tan poco el Estado que aunque haya esperado 3 horas termina poniendo una buena evaluación porque lo atendieron. Así que ahí tenemos un desafío mayor porque las expectativas son tan bajas. Y por último, totalmente de acuerdo con Rubén, necesitamos modernizar el Estado, especialmente porque los recursos son escasos, como decía José Luis. Creo que no hay otra forma en que podamos rendir mejor y entregar mejores servicios públicos que modernizarnos, porque los recursos siempre van a ser escasos. O sea, no somos un país rico, entonces tenemos que hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Y en ese sentido, también el tema de mejorar el diseño y la experiencia de los usuarios es súper relevante. Como decía Cecilia, es la misma persona que tiene que ir a 3 partes distintas por el mismo servicio. O sea, ahí la fragmentación de los servicios tiene que ver con recursos, pero también tiene que ver con el diseño, cómo yo diseño mejor los servicios. Y creo que lo bueno es que hace un par de años ya se empezó a hablar de experiencia usuaria. Yo creo que antes en el Estado ni siquiera estaba ese tema, no estaba la satisfacción de usuarios tampoco, entonces creo que en ese sentido vamos avanzando.
En esa línea, o sea, para ser un poquito más optimista, para que no todo sea tan malo, y también como pensando en qué otros recursos son posibles utilizar para enfrentar estos desafíos, la siguiente pregunta es, ¿cómo creen que deberían complementarse y colaborar los prestadores privados con los públicos y también otro tipo de instituciones, no solamente prestadores privados, empresas, digamos, sino que también otro tipo de organizaciones? Y partimos con Cecilia para ir en otro orden. Ahora tratemos de respetar un poquito más el tiempo porque no vamos a alcanzar con las 3 preguntas. Sí, bueno, en otros ecosistemas distintos al de salud se está hablando hoy día de la colaboración radical para poder resolver problemas que son urgentes, especialmente después de los últimos años que hemos vivido. A mí me parece que en esa colaboración radical necesitamos generar sistemas de derivación distintas. Lo hablábamos hace algunos días, puedo compartir con gente de otros prestadores que están muy a disposición del mundo público, pero que a veces por los esquemas de compra se hace difícil, ¿no?, hacer esa compra. Y ahí lo miro desde 2 lógicas. Uno, porque cuando derivamos tarde el paciente llega mucho más complejo y por lo tanto es más caro, todo lo que puede implicar como para la eficiencia, para el sistema más eficiente. Pero visto desde el punto de vista de las personas, lo mismo. O sea, cuando pude llegar a tiempo a una atención y hacerme cargo llego tarde, mis expectativas de vida o mi calidad de vida se ve muy deteriorada. Entonces, derivamos tan tardíamente, cuando se vence la garantía, cuando al paciente se le ocurre y se entera que de alguna manera que puede hacer un reclamo. ¿Por qué no antes, si el hospital sabe si tiene o no la capacidad de resolver un problema? Entonces yo creo que ahí hay un tema que necesitamos abordar. Y lo segundo, para en esta no alargarme tanto, es también con la sociedad civil. Otros países, Inglaterra, sin ir más lejos, están con esto que es un mal concepto en la traducción al español, pero la prescripción social. Somos malos para colaborar en salud. En alguna parte queremos hacer todo solo, como llevarnos los trofeos y somos el hospital, somos la organización que... Y yo pensé de verdad que la pandemia nos iba a cambiar un poquito el seteo de darnos cuenta que solos no íbamos para ninguna parte. Entonces esto mismo de la salud en todas las políticas cuesta porque nos cuesta colaborar, porque es como los otros no lo hacen tan bien como nosotros. Entonces en eso también una necesidad que siento que la sociedad civil colabore, las organizaciones de pacientes son tremendas en, por ejemplo, vincular a la ciudadanía en hacer procesos de navegación, hacer acompañamiento de pares. Eso tiene evidencia, se ha demostrado el beneficio que tiene en lo que hablaba antes del padecimiento. Pero por alguna razón son pocas las iniciativas donde todavía está hecho realmente como un convenio, una colaboración profunda. Entonces yo creo que colaboración radical, así es como urgente. Sí, yo creo que el rol de la colaboración público-privada y también el tercer sector es mucho más profundo que la compra de servicios, que es como que siempre nos ponen en este plano. El exministro hoy día decía que en pandemia fuimos un sistema integrado. La verdad es que comprábamos camas y derivábamos a un UGCC, que es un poco lo que se hace hoy, pero mucho más profundo. Pero eso yo creo que está lejos de ser un sistema integrado al final del día. Creo que efectivamente nosotros tenemos financiamiento para los hospitales de lunes a viernes más los turnos. Los fines de semana compramos servicios y compramos servicios a prestadores dentro del hospital o también estamos con los fondos de lista de espera comprando a otros prestadores. Sin embargo, la colaboración con otros actores es mucho más profunda que eso. Nosotros en el hospital lo que estamos intentando hacer es invitar a muchas empresas, emprendimientos, organizaciones a crear nuevos servicios y también a hacer cosas que nosotros como hospital no somos buenos y saben que tampoco debiéramos hacerlas. Contactabilidad. Nosotros al instalar la dinámica del viaje del usuario en nuestra gestión nos dimos cuenta que no contestábamos el teléfono, pero no pusimos a nuestra gente a contestar el teléfono. Nosotros ajustamos un servicio que estaba en el mercado, muy disponible, y lo ajustamos a necesidad y eso salimos a comprarlo. Lo licitamos para que no se enoje Contraloría. Pero creamos un servicio nuevo. Y en ese sentido hace rato que nosotros intentamos dar con una solución a las compras innovadoras que por supuesto que es necesario,
pero hay un ambiente de emprendimiento y de innovación que perfectamente puede beneficiarse de la colaboración con grandes centros públicos. Sin embargo, requiere un detalle que es súper importante y que no siempre se cumple, que es que las organizaciones, empresas, etcétera, estén dispuestas a co-crear con nosotros. Porque muchas veces llegan con una solución y, ¿sabes qué? No me sirve. Para el entorno público no me sirve. Tengo cosas distintas, tengo un sirache, como dije antes, tengo otras cosas. ¿Estás dispuesto tú a desarrollar o co-construir conmigo? Vamos a pasar 6 meses en esta, quizás hasta 1 año. La promesa es que si le achuntamos, en el fondo, quizás después tú vas a abrir un mercado gigante, pero hay que pasar ese tránsito. Y no ha resultado en unos casos, no nos ha resultado, estamos embarcados en varios temas, telemedicina, de duplicar el hospital, domiciliaria, contactabilidad. Fíjense que con el tema de medicamentos que me lo han mencionado hoy día, tú sí lo mencionaste, es como lo mínimo que podemos hacer, con tanta tecnología y tanta facilidad hoy, llevar los medicamentos a la casa es como algo que no debiera ser algo relevante. Sin embargo, yo les confieso, y no me da problema decirlo, somos absolutamente amateur a la hora de hacerlo. Simplemente lo que estamos haciendo es armarlo en el hospital y de ahí despacharlo con un sistema de delivery. Lo realmente innovador va a ser cuando demos el salto, que queremos, pero ahí estamos con los organismos regulatorios, estamos ahí, que no nos están haciendo fácil la idea. Queremos que el medicamento no llegue al hospital. No vaya a nuestras bodegas, esté en inventario, se venza, llene espacio, sino que salga directo a los centros de distribución a las casas. Pero no están haciendo la pega difícil, no sé. Entonces, eso sería y ahí estamos trabajando con nuestro consejo de usuario y con los distintos actores para eso. Con la FALP tenemos una colaboración muy bonita con respecto a la oncoguía, que tiene que ver con el viaje de esos pacientes, etcétera. Pero está difícil, Yo creo que si no entendemos que la colaboración es mucho más profunda que simplemente comprar servicios, por ahí viene el cambio. Y creo que eso es lo que hay que apuntar. Gracias, Rubén. ¿Seguimos con Carmen? Gracias, sí, concuerdo completamente con Rubén. Pero yo creo que le añadiría otra capa. No es solo la colaboración público-privada, sino pública-pública. Y esa yo creo que es la más difícil todavía. Entre los consultorios municipales, los hospitales, entre regiones, cuando en una región no existe un equipamiento para realizar un examen, cómo derivamos a esa persona, cómo llevamos y la apoyamos en llegar a otro centro de salud. Ese tipo de colaboración también y de poder hacer un sistema realmente integrado, yo creo que esa colaboración pública-pública es básica y es más compleja tal vez que la pública-privada. Y dentro de la pública-privada tenemos 2 mundos, que muy bien aquí lo mencionaba Rubén, y el otro es un poco entre grandes instituciones privadas también, prestadores de salud y hospitales, que tampoco se da mucho más que la derivación, ¿cierto? En algunos casos del GES, etcétera, pero efectivamente no hay necesariamente una colaboración más allá del personal, ¿no? Pero yo creo que por ahí partiría. Hay mucho personal que se forma en hospitales públicos y que después parte su tiempo entre el sector privado y el sector público, pero a partir de eso yo creo que hay posibilidades de lograr colaboraciones y de muestras de tecnologías que están resultando ser útiles en el sector privado, como a lo mejor podrían eventualmente, pero con una adaptación y, como dice Rubén, una co-creación a las necesidades, ¿cierto?, de otra realidad. Esa también es algo que falta, que yo creo que hay disponibilidad, pero son proyectos que requieren de recursos, de dedicar personas, y no tenemos ni recursos, como dijimos al comienzo, ni tampoco tanto personal para poder dedicarle a estos proyectos, que son proyectos de innovación, de adopción, de cambio organizacional. Y ahí esa es la complejidad, porque ¿cómo logramos tener
esta dedicación de nuestros médicos y personal de gestión para poder determinar qué es lo que necesitamos hacer. Primero tienes que saber qué necesitas cambiar, qué necesitas mejorar. Así que en esa colaboración yo creo que igual nos falta el espacio para poder dedicar ese tiempo de nuestros trabajadores a identificar esas rutas y poder ir avanzando en ese camino. Muchas gracias. Seguimos por acá. Sí. ¿Yo? Gracias. Yo voy a volver quizá un poco al tema anterior y ocupándolo como argumento también para cómo mejorar esta relación público-privada, de partida con los prestadores, pero también incluiría otros tipos de apoyos privados. Pero sobre los prestadores yo diría que a nivel hospitalario, pero a nivel de la red en todo, suena perogrullo decir, pero es lo más difícil, que es gestionar la demanda. Y por eso vuelvo al tema de que necesitamos compromisos y apoyos de quienes gestionan. ¿Ya? Necesitamos, por ejemplo, buscar soluciones a los 27 días promedio de licencia tipo 1 que tienen los TENS en el pabellón. 27 días. Eso sin contar las otras licencias que son por embarazo, niño menor de edad. 27 días. El 20% de la fuerza de trabajo en pabellón TENS falta al mes. Nosotros propusimos en el estudio de pabellones poner 2 turnos, porque entendemos que es imposible pedirle y cargarle la mano a equipos, ¿cierto?, para el estrés que significa en el pabellón. Y la inversión que tiene el Estado y también las clínicas, sin lugar a dudas, en pabellón es enorme. Por lo tanto, el aporte desde el punto de vista presupuestario para mayores recursos dentro del pabellón, desde el punto de vista de recursos humanos, no es alto. ¿Y qué podemos hacer? Continuidad operacional con equipos que puedan descansar. Pero también necesitamos, por ejemplo, y vuelvo con el tema, los tiempos de espera. No tenemos que hablar de millones de casos, tenemos que hablar cuál es la proporción de los casos que están en esta lista que necesitan ser tratados, ¿cierto? También tenemos que estandarizar procesos. 1,6 millones de días de sobreestancia calculamos nosotros para el estudio de pabellones. Eso es como el 15 a 20% de la oferta de días cama de todo el sistema público. Nosotros tenemos que derivar como sistema público al sector privado. Probablemente el sector público es el llamado a encargarse de las cosas más complejas, pero hay cosas ambulatorias que perfectamente uno podría paquetizar mejor, y hoy día existen esos instrumentos, pero probablemente todo es perfectible, y se pueden potenciar, pero necesitamos gestionar la demanda. Efectivamente estamos esperando resultados sanitarios, y concuerdo con Hernán acá, ¿ya? Y ahí yo estoy descansando sobre la base que hay discusiones de eso. Yo como economista me concentro en que, dada una definición de tratamientos, yo busco la forma más eficiente de poder proceder para que las personas, a la larga, tengan una atención lo más oportuna posible. También, junto con eso, yendo ya a otras asociaciones público-privadas, tecnologías que lo han mencionado, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que generar un mayor vínculo con las personas, un flujo comunicacional mucho más fluido, valga la redundancia, y por sobre todo transparencia. Si aquí todos los países, no solo los en vías de desarrollo como nosotros, sino también los desarrollados, tienen que fundamentar y algunas veces tienen que tomar decisiones complejas. Optamos por este tratamiento porque es el mejor paliativo, pero quizás no mejora en esta dimensión sanitaria. Pero mientras las personas estén informadas y esté validado aquello, creo que podemos avanzar. Comunicacionalmente, yo estoy pensando en la interoperabilidad, hay que empujar, pero la triste realidad me dice que llevamos 15 años, cuando a Israel le tomó 5, a España le tomó 7, por lo tanto nosotros, por ejemplo, en APS propusimos tomar la experiencia del Me Vacuno, el DFL1 de MinSal ya tiene las atribuciones para pedir ciertos altas de consultas, ciertos exámenes, para que la persona a través de esa plataforma con su clave única pueda ver cierta información. Toda la información es imposible, pero cierta información, porque la ansiedad que uno debe tener como paciente al no saber qué tiene, quién lo atiende, cuándo se atiende, dónde se puede atender, sin lugar a dudas es bien complejo, ¿ya? Y por último, mencionar que otra asociación pública que nosotros en la Comisión siempre hemos considerado necesaria al menos de evaluar, porque el Estado no se puede restringir a eso, tiene que ver con el tema de infraestructura. Y voy a la APS y con esto cierro. Nosotros en el estudio de APS propusimos que a nivel de servicio las comunas que participan de ese territorio
pudieran, junto al servicio, solicitarle al MOP concesionar la infraestructura de atención primaria. Acá no nos metemos con recursos humanos, se aprendió de eso, creo que es necesario que el Estado esté en el recurso humano, no necesariamente de manera directa con la infraestructura. ¿Y por qué apuntamos a eso? Por equidad. ¿Y por qué por equidad? Porque con el sistema actual, cuando uno pide inversiones de infraestructura, los que más quedan rezagados son las comunas más vulnerables. No tienen las competencias, no tienen los recursos. ¿Saben cuánto se demora en promedio un CESFAM en hacerse en este país? 8 años. 8.000 metros cuadrados para 5.000, 20.000 personas. 8 años. No tenemos todos los recursos, pero a través de las concesiones sí podemos prolongar ese pago, porque a la larga todos los humanos compramos, si tenemos la suerte de comprar una propiedad, no la compramos al contado, lo compramos obviamente en cuotas, porque es infraestructura pública. La concesión es infraestructura pública. Pueden ir al decreto 900, artículo 27, tercer inciso, que dice perfectamente, el presidente decidirá si se sigue concesionando la obra pública. Por lo tanto, si el modelo no sirve, pasa a ser obra pública y se administra como obra pública. Creo que no tenemos que hacerle el quite a eso. En APS, la infraestructura va a traer tecnología, porque si hoy día hay algo que falta en la atención primaria, tecnología, sin lugar a dudas. Me encantaría ver un endoscopio en un CESFAM. ¿Con cuánto nos adelantamos? Un colonoscopio, no sé, pero un endoscopio, ¿cuánto nos adelantamos con ser más preventivo y más eficiente? Eso, gracias. A mí me gusta la palabra colaboración porque es un dardo directo a la catalaxia o a la teoría del orden espontáneo. Por eso nos cuesta colaborar, porque no está en nuestro esquema de gobernanza pensando muy grande ya en un tono filosófico. Me gusta la colaboración. Colaborar es difícil, obviamente, y yo voy a hacer un punto aquí. No se trata de colaboración público-privada. Esa es una primera cuestión que a mí me gustaría proponer que desmontemos. El paraguas es público. La colaboración es Estado-privado. Y dentro del Estado, Estado, y somos distintos del Estado, es un gran paraguas y cobija muchos tipos de organizaciones, y el privado cobija un montón de organizaciones, como las ONG o los giros que tienen un modelo de negocios con otros intereses. Entonces, yo diría, un primer desafío para el Estado y los privados es entender la salud como un bien público. Todos participamos de eso. Lo público no es sinónimo de Estado. Eso hay que profundizarlo y apropiarse de esa idea, porque desde ahí entonces podemos entender lo que plantea Rubén, que necesitamos un sistema integrado. Esa integración, ¿no es cierto?, que tal como Rubén dijo, en la pandemia fue netamente la compra, no fue una integración. No hay una ruta, un circuito, ¿no es cierto?, integrado de necesidades, donde yo tengo una persona que necesita tales o cuales prestaciones y yo puedo hacerla circular por un sistema integrado. Entonces, yo diría, no es público-privado, es todo el paraguas público, porque la salud es de interés público, y es cómo nos vinculamos Estado-privados. Y dentro de eso recojo el guante un poco que planteas tú de Estado-Estado. Fíjense que una experiencia que nosotros tuvimos desde el Hospital La Higuera en el Servicio de Salud Talcahuano fue la necesidad que teníamos de tener más infraestructura de endoscopía. Estábamos muy limitados en endoscopía en el hospital, entonces pensamos fuera de la caja, ok, vamos a gestionar la infraestructura endoscópica de la red del Servicio de Salud Talcahuano. Ya eso fue una primer dificultad. Después dijimos, oye, necesitamos integrar aquí los convenios de resolutividad. No sé si ustedes los conocen, pero son un financiamiento que viene, ¿no es cierto?, para la prevención del cáncer, donde tú sacas endoscopías mediante compra. Y ahí tuvimos que colaborar con la APS, y la colaboración fue extremadamente difícil entre Estado y Estado. Servicio de salud, una gobernanza; salud municipalizada, otra gobernanza, y nos llovieron los no. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, ¿sí? Y hoy día, 4 años después de eso, fuimos presentados hace poco como una experiencia de éxito de colaboración, porque vencimos los no y logramos colaborar desde la salud municipalizada, desde el Servicio de Salud Talcahuano, desde el hospital, por lograr un mejor uso de esos recursos, y eso fue extremadamente difícil. Colaboración Estado-privados
las compras públicas de innovación son una tremenda herramienta y a nosotros nos toca muy de cerca porque estamos liderando el piloto de compras públicas de innovación, que es un esfuerzo gigante, y realmente ahí tenemos mucha esperanza puesta en que justamente lo que decía Rubén, todos tenemos que transformarnos, porque colaborar no significa que nosotros Estado tenemos un problema y ustedes privados vienen con la solución mágica, ¿sí? Es como dentro de este paraguas de lo público, ambos entendemos que tenemos que construir conjuntamente para llegar a una solución definitiva. Muchas gracias. Bueno, aquí como todos yo creo que están de acuerdo los panelistas en que la colaboración es muy importante y es muy difícil, incluso a nivel público-público, pero sin duda lo que nos comentan es que cuando se logra esa colaboración los resultados son muy importantes y lo que tenemos que buscar es de a poco ir buscando formas que faciliten esa colaboración y también la co-creación, que es la forma en que decía Rubén, por ejemplo, de comprar, de una compra distinta. Y ahí, como decía Hernán, la buena noticia es que Chile Compra ha avanzado en esa línea, ya están habiendo pilotos, están habiendo avances, porque la verdad es que sobre todo en materia de tecnología, de mejora de servicio, de viaje de usuario, en general la co-creación es muy importante para lograr lo que se necesita para mejorar los servicios. Entonces ahí es clave poder tener ese tipo de compra pública distinta. Y me parece súper interesante lo que decía José Luis respecto a la posibilidad de concesionar infraestructura, porque sí, uno de los grandes problemas a nivel municipal, por ejemplo, es tener la capacidad necesaria, no solamente en médicos, sino que en infraestructura. En general, faltan CESPAM, faltan COSAM, faltan SECOF, y sacar un RS es una tortura. O sea, lograr que te den el permiso del Ministerio de Desarrollo Social, siquiera para postular, son años, y además si después cambia el precio, pierdes todos esos años avanzados, así que creo que estoy de acuerdo con esos 8 años, me imagino que es lo mínimo, así que la posibilidad de concesionar también permitiría aumentar la oferta. Y ya como última pregunta, y también más como en el sentido de todo esto que estamos haciendo, uno de los temas que tenemos actualmente es la crisis de confianza en el Estado. Y es por eso que el ministro Mario Marcel, la tarea que le puso al Consejo de Modernización Asesor Presidencial, del cual soy parte, fue cómo generamos medidas que permitan aumentar la confianza de las personas en el Estado. Y que en el fondo es el sentido máximo, digamos, de la modernización y por qué queremos mejorar, entregar mejores servicios para aumentar esa confianza. Entonces, en esa pregunta en particular quisiera entrar con ustedes para saber cómo creen ustedes que los hospitales y otros prestadores públicos de salud pueden contribuir a mejorar la confianza de las personas del Estado. Tenemos poco tiempo, pero quisiera que nos pudieran responder esa pregunta. Partamos contigo, Hernán. Sí, yo, para ser breve, diría 2 o 3 cosas. Uno, que la confianza, por supuesto que es fundamental, y yo creo que en el gran discurso público tenemos que ser conscientes de que los climas emocionales que hoy día se están manejando generan mucha incertidumbre, generan climas emocionales que tienden a la angustia, y desde la angustia tendemos a la catástrofe, y desde la catástrofe a la desconfianza. Ojo ahí. El discurso público tenemos que cuidarlo con responsabilidad y tenemos que darnos cuenta cuando nos están generando climas emocionales llanos a la desconfianza. Ese, yo diría, es un punto muy notorio, por lo menos desde mi perspectiva. Y lo otro, desde los hospitales, que es la pregunta un poquito como más puntual, yo creo que la responsabilidad es poder resolver conjuntamente con la población las necesidades que todos tenemos, porque todos somos finalmente subsidiarios de necesitar buena salud, y yo diría que ahí yo pondría una nota muy operativa: gestión clínica avanzada. Eso significa liderazgo y gestión de equipos, innovación, gestión del cambio y diseño de servicios, que son 4 disciplinas muy bien conceptualizadas, que tienen profesionales, como decías tú, que tienen profesionales que están formados para eso y que tenemos que traerlo al mundo de la salud en forma colaborativa. José Luis. Yo lo centraría en la comunicación, o sea, transparentar decisiones relevantes dentro de cada hospital. Dicho sea paso, el tema de tiempos de espera ya fue implementado, no es algo que nosotros la comisión inventamos. Por definición, nosotros en la comisión decimos no vamos a inventar la rueda. O afuera o a nivel nacional ya hay prácticas, y esta práctica en los tiempos de espera están en hospitales. Y no solamente implementarlo, sino transparentarlo y justificarlo frente a la ciudadanía. Son ellos los que también tienen que ser parte, y al contarle a alguien
que su condición, dado que no está crítico, puede esperar quizás 200 días y lo vamos a buscar cerca de esos 200 días, o si no, vamos a buscar una solución para resolverla, ya es un gran paso. La APS también está dando un gran paso, y vuelvo a la comunicación, telesalud. Y telesalud es una buena copia de lo que implementó el NHS en pandemia, teletriage, que vuelve a ser la misma lógica. Hay que priorizar con recursos escasos. La mejor forma de atender es priorizando bajo criterios clínicos, diagnóstico, ¿cierto? Y grados de dificultad. Y esa telesalud le permite a las personas contactar al CEFAM, no ir a las 5 de la mañana a tomar número, no estar desesperado tratando que le contesten el teléfono, sino agendar una cita, luego analizar, priorizar, conversar con el paciente, para luego decirle, de nuevo, la misma lógica, necesitamos atenderte mañana o necesitamos atenderte en 3 semanas más y te vamos a estar contactando. Yo creo que es un mínimo. Obviamente lo que ha conversado Hernán también es necesario, pero yo parto que nos falta todavía en el mínimo. Todavía escucho en la radio gente haciendo cola a las 5 de la mañana en un CEFAM y no puedo entenderlo después de todas las tecnologías que llegaron con la pandemia, ¿ya? Dicho sea paso, igual buena parte del territorio nacional todavía tiene problemas de conectividad, lo sabemos porque nosotros estamos terminando un proyecto de telecomunicaciones, pero sin lugar a duda es para mí lo mínimo mantener comunicación con las personas. Y eso genera confianza. Gracias. Carmen. A ver, yo desde mi mundo veo que todos los funcionarios públicos tenemos el rol como inicial de transmitir la confianza hacia el resto de la población de lo que estamos haciendo, el compromiso que se tiene y el trabajo que se realiza, y en ese sentido lo que decía José Luis, de comunicar lo que estamos haciendo. Y no es fácil, y yo creo que en el sector de salud es aún más difícil, ¿ya? Y en ese sentido, desde la persona que abre la puerta en un hospital, las personas que están limpiando todos los días, todos ellos son parte de cómo la gente percibe el trabajo que se está haciendo en el Estado, en los municipios, etcétera. Para el público es una gran entidad y por lo tanto esa responsabilidad de lo público desde todos los funcionarios es importante impregnarla, pero como comentaba Natalie, con funcionarios cansados, con funcionarios agotados, con 27 días de licencia al año. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Tecnología puede ser una solución de incorporarla, pero no vamos a necesariamente, en el fondo, dejar de tener esa atención humana, porque nosotros somos seres sociales y necesitamos esa interacción. Entonces, pero ¿qué podemos ir haciendo para hacer acercar la salud y el trabajo que hacen los hospitales hacia la población? Y ahí sí, yo creo y espero que dejemos de ser como reactivos. Yo creo que hay que tratar de empezar a ver la salud un poco más propositiva, como cómo el Estado se preocupa de tu familia. ¿Cómo con las tecnologías podemos nosotros ir a tu casa a estar viéndote cada tanto tiempo para saber cómo está tu familia? Para identificar cuáles son esos problemas y cuando tengas ese problema, ven para acá. ¿Cómo hacemos también eso precisamente para que la gente no tenga que ir a hospitales con infraestructura colapsada, con espacios que necesitan reestructuración, a veces que atienden a una mayor población para las que fueron construidos, ¿no? Y no ha habido una remodelación y un cambio en la infraestructura? Entonces, ¿cómo nosotros ahora llegamos más? Un tema es lo que decía José Luis, comunicar más lo que se está haciendo, pero ¿cómo generamos esos cambios? Ahí, con la colaboración, lo que acabamos de hablar, modernización de los hospitales, pero para eso tenemos que partir con al menos tener gente interna, una unidad que sea en cada una de estas instituciones, tanto a nivel municipal, a nivel hospitalario, a nivel de los el ministerio y las subsecretarías, etcétera, a nivel regional, personas
capacitadas en estos temas de cambio organizacional, cambio tecnológico, adopción, colaboración, vinculación, y cómo atendemos a esa población y lo hacemos casi como una comunidad. Cada hospital tiene su propia comunidad, cada CESFAM tiene su propia comunidad. ¿Cómo manejamos a esa comunidad de familias que se tratan con cada uno de ellos? Y yo creo que también, en el fondo, cambiar esa perspectiva puede ser un gran apoyo para cómo nos perciben otros. Gracias, Carmen. ¿Seguimos con Rubén? 33 días el índice de ausentismo el día de hoy, promedio nacional, a 33 días, siendo hospitales emblemáticos llegando a 45 días, más o menos, para que ubiquemos la magnitud del problema, que además no se habla mucho. Nosotros con una serie de medidas estamos bajo el promedio nacional, pero vaya que sigue siendo alto, estamos con 28 días, y es mucho. Por otro lado, la tecnología sin transformación y sin... podemos inyectar tecnología, está, pero tenemos que cambiar las interacciones. Si tú abres agenda, hoy día podríamos abrir agendas 2 años, pero no va a pasar. Y vamos a terminar reagendando probablemente el 80% de esos 2 años, porque pese a que programamos en teoría, y si tuviéramos 1 hora más para conversar, hablaríamos de los factores humanos, y la gobernanza y de cómo afecta eso y cómo se gestionan estos grandes centros. En lo concreto respecto a confianza, somos salud y los hospitales están detrás del Transantiago en términos de confianza, a ese nivel. A ese nivel. La gente no confía en los grandes hospitales y harta razón tiene. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué creemos? Primero, que hay que hacer la pega. No podemos tener centros ¿en qué nos enfocamos nosotros? Primero, en la reacreditación, en la acreditación de calidad. No lo hablamos, pero hoy día tenemos muchos hospitales que no están pasando los sistemas nacionales de acreditación, que son los mínimos estándares de calidad y seguridad. Es la regulación para poder, en el fondo, operar. Esa cuestión nosotros nos enfocamos mucho, sacamos el 100% de cumplimiento. ¿Por qué? Porque le estamos transmitiendo a la ciudadanía que aquí sistémicamente, porque errores hay, sistémicamente tenemos calidad y seguridad. 2, la autogestión hospitalaria. Hay hospitales que están destruidos en términos del ranking de autogestión. Y eso no puede ser. Nosotros no acreditamos en la autogestión en la cancha porque pusimos la ruta, porque había que hacerlo, porque transmite confianza. La probidad administrativa y la dignidad de lo público. El hospital que me toca dirigir tuvo varios escándalos que ustedes los pueden ver en Google, que están ahí y van a quedar manchando la historia. Y si no nos preocupamos de eso, y afortunadamente después de mucho trabajo, casi 5 años, ya no tenemos investigaciones especiales de Contraloría ahí, pero eso pasa en muchos centros. Entonces, si no le ponemos gobernanza y no nos preocupamos del primer piso, de lo importante de que estamos hablando en términos de confianza. Con eso relativamente estable, porque esta es como una casa que se mueve y que uno no sabe dónde está pisando y que algo va a explotar. Con eso podemos hablar de algo muy interesante que estamos haciendo nosotros, que nos ha ido muy bien en la dinámica del hospital en tu barrio. Nos ha tocado, tuvimos la idea de salir a los CESFAM, de llevar el hospital a la ciudadanía y juntarnos con los vecinos y usuarios del sector. Y, por supuesto, lo que hacemos es, al menos cuando vamos, y vamos con nuestra OIRS también, con la gente de contactabilidad y el Consejo de Usuarios organiza en conjunto con el CESFAM. Yo les aseguro que son 45 a 60 minutos de fuego duro. Nos dan, pero durísimo. Hay que aguantar 60 minutos, pero ¿saben qué? Está bien que aguantemos. O sea, hay que estar. Es importante ponernos de frente a los ciudadanos y que nos digan todo lo que nos quieren decir. Generalmente se segmenta o hay un sesgo hacia la gente que ha tenido problemas con el hospital, entonces nos llevan los casos y todo. Y después de esos 60 minutos, donde acogemos y escuchamos, porque nos cuesta mucho escuchar, porque tenemos todas las soluciones, escuchamos, nosotros además de
de recibir y de conservar y de empaparnos de esos dolores, también les contamos lo que estamos haciendo para paliar esos temas. Contamos lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, qué inversiones vienen, qué se está pensando, qué pasa con los médicos acá, qué pasa con los insumos aquí, qué viene, etc. Y ese ejercicio de casi 2 horas en un territorio, en el territorio, al menos la gente lo que nos dice, y por eso lo seguimos replicando, ¿no saben qué? Primera vez que tengo a un servidor público parado al frente y que se mandó la hora de escucha y me está contando más encima lo que está haciendo. Eso yo creo que tiene que ver con lo público, con lo colectivo, y que al menos nosotros los servidores públicos estamos ahí y vamos haciendo, porque la gente entiende que tenemos dificultades, entiende que tenemos una caja, entiende que tenemos que administrar bajo ciertas reglas. Como muchas veces me dicen, es que su hospital es... No es mi hospital, no, me toca administrarlo, pero no es mi hospital. Y tercero, lo macro en que estamos, y que es súper interesante, es que estamos junto con la SECPRES co-desarrollando el programa de Estado Abierto, el 6º plan de Estado Abierto. Y somos, entiendo, la primera iniciativa en salud como hospitalaria seleccionada para co-crear. De hecho, ya estuvieron las mesas la semana pasada y estuvo nuestro consejo de usuario. Y la idea es, de aquí a 3 años, con el apoyo de la SECPRES, meternos en una hoja de ruta que instale al hospital como organización pública en un formato abierto. ¿Y qué significa eso? Participación, innovación, transparencia. Se trata de auditar estado financiero. Se trata de la transparencia, la ley de transparencia, llevarla al siguiente nivel. Se trata de publicar nuestro evento adverso, con todo lo que eso significa. Se trata de meternos en un plan que realmente lleve esta organización a un siguiente nivel en términos de transparencia. Y por ahí nosotros también queremos, e insisto con esto, queremos instalar el gobierno corporativo, algo que la ley no lo permite y que va a tener que ser como sui generis, en el fondo, pero le vamos a conferir la importancia. Ya tenemos el presidente del Consejo de Usuarios, ya lo tenemos dentro de nuestro comité directivo estratégico y tiene voz y voto en las decisiones estratégicas que se toman igual que el resto de los subdirectores. Pero queremos llevarlo más allá porque para nosotros lo que nos toca administrar es súper relevante el poder rendir cuentas a estos gobiernos y tomar decisiones. El día de hoy somos gobiernos unipersonales y eso no tiene mucho sentido. Así que ese es el plan que tenemos para construir la confianza con la ciudadanía. Sí, bueno, cuando uno piensa en democracia, finalmente el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, y en salud está distribuido de una manera bien peculiar, ¿no? La ciudadanía no tiene poder en salud hasta ahora. Entonces, no es solo transparentar, no es solo comunicar, es cambiar el eje del poder en salud. Y eso tiene y lo dice el último libro de la OMS, que habla sobre agenciamiento, a la ciudadanía, dice, el sistema le pertenece a sus usuarios, en rigor es nuestro. Pero eso no ocurre, entonces yo pienso en 2 pequeños pasos que ahí se deberían dar. Hace 9 años yo estuve sentada, no acá mismo porque era en otro lugar, hablando de registro clínico electrónico y la posibilidad de que los usuarios lo tengamos en nuestro poder, hace 9 años, estamos donde mismo. Yo no sé si nos hubiera pasado esto con el banco, así como si uno no pudiera ver las transferencias que hizo, si estaríamos todos sentados aquí tan tranquilos. Sin embargo, nosotros nos prescriben exámenes, todo que yo no tengo en ninguna parte. Es que realmente es impresentable. Como no sé cómo seguimos tranquilos con eso. Y además no solo seguimos tranquilos, sino que seguimos poniéndole a la ciudadanía el problema del empoderamiento, como si empoderamiento no tuviera que ver con poder sin darle las herramientas para. O sea, ahí hay una situación que no resiste más tiempo. No podemos estar todavía como país esperando que uno mande una carta para que alguien te responda y te mande unas fotocopias roñosas para tener tu historial clínico. O no poder transitar entre una organización y otra sin poder llevar yo mis temas de salud. Sobre todo por la data que hay y la cantidad de información que uno como ciudadano, como paciente pierde, porque no retengo y porque no tengo por qué retener. Entonces ese es un tema que yo creo que ya, como para ir cerrando así es suave, ¿no? Y el segundo,
es lo mismo que decíamos, o sea, yo no soy sujeto de que me informen mis tratamientos. Yo necesito que discutan los tratamientos conmigo porque yo decido. Y eso también está probado en el mundo y podemos ir a Ottawa, al NHS y ya lo han hecho. La última encuesta nacional de salud, no olvidemos que el 75% de las personas declaraba haber participado muy poco o nada de la decisión de su tratamiento en 2 enfermedades que son cruciales, diabetes e hipertensión. Nosotros con la Fundación replicamos la encuesta durante la pandemia y obtuvimos los mismos resultados en artritis. ¿Sí? La gente no se... Entonces, y después nos sorprendemos de que no retiran medicamentos, se llevan los medicamentos y no lo usan. Entonces, ahí hay 2 cosas de mover el eje del poder muy claras. La información y la comunicación ya no son suficientes. Si realmente queremos hacer un cambio, necesitamos entonces girar el eje del poder y mejorar los mecanismos de escucha, ese lo voy a seguir diciendo siempre. Y ahí solo como para cerrar, pasando un dato, en octubre le llegará la información, vamos a iniciar un proceso muy bello, muchas organizaciones en colaboración, alineadas con SENS, para que la ciudadanía diga qué está entendiendo hoy día por salud digital, cuáles son las brechas, dónde están las barreras, etcétera. Va a ser un proceso participativo digital. Estoy pasando el último, aprovechándome que era la última, pasando el aviso. Va a tener un proceso presencial en el mes de noviembre, diciembre, primera semana de diciembre, y luego va a volver a tener un proceso participativo amplio a toda la ciudadanía para terminar con un manifiesto ciudadano sobre salud digital. Así que yo creo que ahí también tenemos harto que hacer en materia de participación. Súper, muchísimas gracias. Entonces, de alguna forma vemos que aquí los temas clave, aunque a lo mejor Cecilia está un poco en contra, quizás porque no es suficiente, comunicar, transparentar, para que la gente tenga claro un poco qué esperar. Yo creo que también tiene que ver con la expectativa, con lo que conversábamos antes. ¿Cuál es la expectativa que tengo que tener del servicio para saber cómo tiene que ser? También los estándares, como se mencionaba también, hay hospitales que ya han avanzado en esta certificación de calidad, otros que no. De alguna forma esas certificaciones te permiten saber cuál es el estándar de servicio en los que tenemos que avanzar, y en general en el Estado, en los servicios públicos, nos falta avanzar en estándares de calidad. Y también creo que una cosa que se repite en las preguntas anteriores, las respuestas anteriores, es cuidar a las personas. Cuidar tanto a las personas que trabajan en los hospitales y también a las personas que son los usuarios. Si no, es bien difícil que uno tenga la confianza de que alguien te atienda si te dice que lleva, como tú decías, lleva 30 personas antes. O sea, tenemos que buscar también formas de cuidar a las personas. Quiero darle las gracias a todos los panelistas, a todas las panelistas, porque la verdad que ha sido una muy interesante conversación. Creo que las respuestas han sido muy atingentes. Espero que a cada uno de ustedes también le haya sido útil esta conversación y que, bueno, sigamos avanzando todo en la mejora de los servicios públicos. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, con estos aplausos agradecemos a la moderadora Natalie González, al doctor Hernán Carrillo, a la directora Cecilia Rodríguez, al doctor Rubén Llenero, al economista José Luis Contreras y a la gerenta Carmen Contreras. Muchas gracias. Un aplauso para ellos una vez más, agradeciendo esta participación. Y les vamos a pedir, por favor, si se puede poner de pie, porque queremos una fotografía para recordar este momento en torno a este panel número 2, que se ha centrado precisamente en la modernización del Estado prestador. Queremos agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores Cero y Enel X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023. Una vez más, estos aplausos, estos agradecimientos. Quiero también decirles que vamos a tener un pequeño momento para conversar, y queremos juntarnos luego a las 16 horas y estamos bastante puntuales y en torno a este panel que nos va a reunir el poder de la colaboración público-privada, academia y sociedad. ¿Ya?